de comunión, pero el verdadero trabajo aquí se hace de lunes a sábado. Y también incluyendo, como en esta noche se anunció y se está realizando la semana pasada, a partir de hoy, esta mañana y esta tarde, que comenzaron la serie de escuelas dominicales con distintas edades, para no juntar todos los chicos. Ya hoy no sé a quién le correspondió por la edad, pero están teniendo su servicio los niños también. Bendecimos a ellos y a los maestros que están dedicando su tiempo hermoso. Les recordamos también que a la mañana, los lunes, el pastor Adrián López comparte la lección de los racimos por radio, la 95.7 FM Radio Cristiana, que es el racimo que van a dar en la semana todos los hermanos, y el racimo de la lección de mañana tiene como base la predicación mía de esta mañana que hacía referencia el pastor Romero. Muy bien, dicho todo esto, hermano, vamos a la palabra de Dios. Dios puso en mi corazón una palabra que quiero compartirla, que no sabía cómo explicarla esto, si es como un principio, es una lección, es una historia testimonial. ¿Qué provecho yo puedo sacar de una palabra como esta? Yo creo que aparte de gozarme y de gritar gloria a Dios, cuán grande es Dios por la obra maravillosa de esta historia, yo creo que hay algo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y yo creo que hay principios prácticos, la cual nosotros tomamos de todo lo que sucede en la palabra de Dios. Quiero que vengan conmigo al libro de Segunda Reyes, capítulo 6. Si usted tiene la Biblia, la versión Reina Valera del 60, en la página 368. Segunda Reyes, capítulo 6. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 8 en adelante esta hermosa y tremenda historia. Lo que han encontrado es el pasaje, díganme amén, así ya podemos empezar a leer. Muy bien, dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Tenía el rey de Asiria guerra contra Israel. Note usted que los asirios eran generalmente enemigos del pueblo de Dios. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento, dijo el rey de Siria. Y el varón de Dios, que vamos a ver luego que era Eliseo, envió a decir al rey de Israel, al rey del pueblo de Dios: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van para allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Déjeme interpretar todo esto porque algunos no lo van a entender. Le estaba preparando emboscada el enemigo del pueblo de Dios, Asiria, y le hablaba a los suyos, a sus soldados, a sus generales, a sus capitanes: mañana vamos para tal lugar y lo vamos a esperar allá. Mañana vamos para otro lugar. Y el profeta como que escuchaba lo que ellos decían. Le decía al rey de Israel: cuidado que mañana van a estar allá, cuidado que pasado están allá. Y cuando llegaban los asirios, no venían los israelitas. Entonces el rey de Asiria se enojó muchísimo. Dice que el verso 11, que el corazón del rey de Asiria se turbó por esto, y llamando a los siervos les dijo: ¿me van a declarar ustedes quién de los nuestros es del rey de Israel? En otras palabras, ¿quién de ustedes, cuando nosotros hablamos en privado de lo que vamos a hacer, va y le cuenta al rey de Israel? Sabía o imaginaba él que había alguien que lo delataba, algún traidor que estaba del otro bando. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, le dijo al rey de Asiria, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Punto. Vamos a mirar este punto primeramente. ¿Qué cosa descubrimos aquí en estos primeros versículos? Yo titulé estos primeros versículos:
hay profeta en el campamento. Qué tremendo cuando hay un profeta de Dios en el campamento. Como le dijeron ellos mismos al rey de Asiria, lo que tú hablas en tu cámara secreta, el profeta ya lo sabe. Porque el profeta en la antigüedad era los oídos de Dios, también era la voz de Dios y eran los ojos de Dios. Hoy en la actualidad, en esta dispensación del Espíritu Santo, la iglesia debería ser la voz profética, debería ser el oído profético, debería ser el ojo profético. Fíjese usted que un hombre que habitaba en la montaña, como habitaba Eliseo, con un criado que le acompañaba, un secretario que le ayudaba, desde ahí comandaba en el ámbito espiritual toda el área de gobierno, al punto que él le bajaba indicaciones al propio rey de Israel y lo respetaba muchísimo, porque cuando él decía, si dice Dios, se cumplía. Dios me mostró esto. Él los dirigía en el ámbito espiritual. Yo creo que este es un principio espiritual que de algún modo nosotros nos hemos acostumbrado tanto a lo religioso, a lo cúltico. Nos gusta el culto, nos gusta cantar, predicar. Todas estas cosas son muy lindas, pero hemos perdido la posibilidad de tener una voz profética en una nación tan convulsionada como la nuestra, de poder tener el oído de Dios nuestro afinado para la voz de Dios, para que cuando Dios dice avancen, avancemos, cuando Dios dice quédense quietos, nos quedemos quietos, cuando Dios dice algo que nos movamos para aquí o para allá, tengamos que hacerlo. A veces no tenemos claridad o discernimiento porque estamos acostumbrados a mirar todas las cosas al nivel natural. Había profeta en el campamento y lo descubrieron uno de la gente del mismo pueblo de Asiria. No, rey, señor mío, no es que ninguno de nosotros somos traidores, es que en el campamento de Israel hay un profeta de Dios, que él te descubre las cosas que tú hablas en tu cámara secreta. Hermano, esto demuestra el nivel espiritual y sobrenatural que viven los siervos de Dios, que vivían en ese tiempo, que es el nivel sobrenatural que nosotros como cuerpo de Cristo deberíamos vivir. Por eso que en todos los tiempos que el mover de Dios estuvo, nunca nos preocupamos ni nos preocupamos ahora por toda la voz que se mueve en el mundo, política, social, de murmuración, de crítica. Ahora comenzó otra oleada con el tema de esta novela del reino. La gente está temblando porque nos critican, porque nos hablan. Déjelo, nos van a hacer propaganda gratis. Déjelo que hable. Ellos no están en el nivel que nosotros estamos y hablan de lo que se imaginan. Esta mañana dije algo medio en serio y medio irónicamente. El mundo no se queja que el gobierno le saca más del 50% de impuestos. Y no para hacer obra, para robárselo. Y la gente se queda tranquila, va y lo vota de nuevo. Y se quejan porque nosotros damos solo el diezmo, que no es nuestro, es de Dios, para sostener el ministerio. Siempre buscan alguna cosa para criticarnos, pero le dije un versículo popular a los hermanos. Ladra, Sancho, señal que estamos cabalgando. Si hablan es porque le estamos picando. Déjenlo. Antes nunca hablaba nadie de nosotros, pero ahora como el pueblo de Dios crece y crece y crece y crece, de alguna manera nos quieren parar. Pero esto no tiene que entusiasmarnos. Lo que no tenemos que perder la visión y la perspectiva de que tenemos que ser la voz profética en este tiempo. Si hay algo que me preocupa a mí como pastor, y a veces lo hablo con mis colegas, mis compañeros, que a veces nos quedamos en las pequeñeces, a ver quién tiene la iglesia más grande, quién predica mejor, quién hace más ruido,
quién muestra esto, quién muestra lo otro. Todo eso a mí no me preocupa. Eliseo estaba solo con un secretario y él comandaba a la nación y controlaba al enemigo. Y a veces nosotros, con mayoría de pueblo, con multitud de gente que tenemos una misma fe y una misma creencia, no podemos ni meter un diputado en la nación. Estamos nosotros en contramano en muchas cosas que hacemos, porque estamos entretenidos en cosas que nos gustan, pero no estamos en lo que el Señor quiere. Entonces, yo resalto de esta historia que en medio de una nación que es perseguida, que es abrumada por el enemigo, era necesario tener la voz de un profeta o una voz profética que trajera dirección espiritual. ¿Cuánto más cuando Israel era minoría frente a los ejércitos enemigos? Pero la voz del profeta es la que lo guardaba, la que lo protegía y, como vamos a ver luego, la que le dio la victoria al final. Sigue la historia. Versículo 13, le surge la idea al rey. Dice, ya sé lo que vamos a hacer. Si el problema es el hombre, vayamos a atacar al hombre, a buscarlo. Averigüen dónde está. Está en tal montaña. Así que en la noche, dijo, está ahí aquí, está en Dotán, dice el verso 13, verso 14. Entonces envió el rey allá, mira quién mandó, gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y mire lo grande que era, que sitiaron la ciudad, para que no escapara un hombre. Fíjese que la mentalidad de la gente que no tiene a Dios trabaja con armas naturales, con estrategias naturales. Y uno dice, bueno, de esta no se escapa nadie. Cuando usted mira las cosas del aspecto natural, un ejército con carros, caballos que rodean la ciudad para un pobre tipo que está arriba con su secretario en la montaña. Es demasiado. Como diciendo, este no se me escapa. Es como tener 10 gatos corriendo un ratón. Resulta que en la mañana, dice el versículo 15, se levanta el criado de Eliseo. No sé, en aquel tiempo no se tomaba mate, habrá querido tomar mate o tomar café o no sé qué tomaban en la mañana, pero se levanta temprano para prenderle fuego y para darle el desayuno a su profeta, al cual le llamaban Padre mío o Padre. Y cuando sale de la montaña mira hacia el firmamento y lo único que ve es ejército, caballo, carro, y sabía que no venían a hacerle una fiestita, venían a tomarlo prisionero. ¿Qué hace Eliseo, el criado de Eliseo? Cuando ve los carros de a caballo, dice el versículo 15 al final, que él exclamó en un grito como desesperante y dijo, ¡ah, Señor mío, qué haremos! Esas palabras definían algunas otras cosas. Estamos listos. Acá no escapamos más. Esto no viene a hacernos una guardia real para aplaudirnos. Esto nos matan. Son todo eso contra nosotros dos. Estaba solo en el patio hablando a los gritos el criado de Eliseo. ¡Ay, Señor mío, nos matan, nos destruyen, nos matan, nos destruyen! Y se levanta el profeta, ¿qué te pasa? Y cuando él le cuenta lo que le estaba pasando, su desesperación, le contesta el profeta palabras que a veces no tienen para nosotros en lo natural discernimiento. Verso 16 le dice el profeta, no tengas miedo. Pero escúchame, Eliseo, ¿cómo no voy a tener miedo? Somos dos, vos y yo, y toda la ciudad está sitiada por el ejército de Siria. No tengas miedo. ¿Por qué no voy a tener miedo? Dame una razón. Y le dice, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y dónde están los que están con nosotros? Yo miro y lo único que te veo es a vos. Pero a ellos los veo que están todos, que vienen a destruirnos. Cuando él confiesa lo que estaba mirando naturalmente, dice el verso 17, y oró Eliseo y le dijo, te ruego Jehová
que abras sus ojos para que vea. ¿Qué estaba ciego el criado? No. Pero evidentemente la oración de Eliseo era que había una dimensión espiritual que él no estaba viendo. Él veía solo lo natural, como lo veían los sirios y el rey de Asiria. No, pero Eliseo vivía viendo otra dimensión espiritual que le daba paz en medio de la adversidad y en medio de la dificultad. Abre sus ojos para que vea. Mire lo que dice: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Después que Dios le abrió los ojos en la otra dimensión, en la dimensión espiritual, miró y vio. Antes ni miraba ni veía en el ámbito espiritual, pero después que oró Eliseo, miró y vio. ¿Y qué es lo que vio? He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Pero note usted, la ciudad estaba toda rodeada del ejército enemigo. La montaña de Dotán, donde él vivía, era una montaña, y todo el monte estaba rodeado de carros de fuego y caballos celestiales y el ejército de Dios produciendo un arco de protección alrededor de Eliseo y el criado. Por eso le dijo al principio: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y en otras palabras, son más poderosos. Descansa, no tengas temor. La visión espiritual que se le abre al criado trajo reposo y descanso. Cuando uno tiene una visión como la del profeta, que los ojos de Dios te muestran la otra realidad de lo que nosotros vemos naturalmente, eso te produce paz, te produce descanso, porque sabe que el conflicto no va a durar mucho tiempo, porque siempre, estando el Señor del lado nuestro, pronto vamos a tener la victoria. ¿Qué pasó? Se quedaron ellos en paz, porque estaban resguardados por esa corona de soldados celestial y carros de fuego alrededor de ellos. Pero estaban quietos, no hacían nada. No pelearon, no vinieron a defenderlo, solo lo cuidaban. Porque la presencia espiritual, al tener los ojos abiertos, de ver que Dios estaba con ellos a través de estos ángeles espirituales vestidos de soldados, le daba a ellos la protección y le daba la seguridad y el descanso que hasta ahora no había tenido el criado de Eliseo. Hermanos, ¿cómo puedo tener paz en la tormenta? ¿Cómo puedo tener tranquilidad en medio del conflicto? ¿Cómo puedo estar en paz cuando tengo sentencia de muerte por enfermedad, porque sé que mis días están terminados? ¿Cómo puedo tener cuando mis ojos espirituales se abren y yo puedo ver la otra realidad? No la natural, sino la espiritual, la que es la verdadera vida y dimensión que Dios ha preparado para nosotros. Me llamó la atención que el ejército de Siria avanzó sobre Eliseo y el ejército espiritual ni se movió. Se quedó quieto ahí mirando lo que hacía Eliseo. En todo esto dice la palabra de Dios que los sirios llegaron a donde estaba Eliseo. Y dice el verso 18: y luego que los sirios descendieron a él, Eliseo vuelve a orar de nuevo. Al criado le pidió que le abra los ojos, pero ahora ora de nuevo Eliseo y le dice: Señor Jehová, yo te ruego ahora que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Todos los soldados que vinieron a tomarlo prisionero, oró Eliseo, quedaron todos ciegos. Y sale Eliseo caminando al encuentro de ellos. No se presenta como Eliseo. Y le dicen: varones, ustedes están buscando a alguien. Están en el camino equivocado. La persona que ustedes están buscando están en la otra ciudad y yo los voy a guiar.
Le agradecieron los muchachos enceguecidos, no sabían lo que pasaba. Y él los llevó de la mano. ¿Y a dónde los llevó? Dice el versículo 19. Esto no es el camino, seguidme, yo los guiaré al hombre que ustedes buscan. Versículo 20. Cuando llegaron a Samaria, los metió en Samaria, donde habitaba Israel, dijo Eliseo, Jehová, ahora ábrele los ojos a estos para que vean. Inmediatamente los ojos fueron abiertos y cuando miraron se hallaban en medio de Samaria, en el territorio de Israel. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío, porque era lo que oficialmente se acostumbraba en la época. El ejército que ganaba mataba a los enemigos o los tomaba prisioneros. Pero ellos pensaron hacer una emboscada al profeta y terminó el profeta haciéndole emboscada a ellos y se lo entregó en las manos del rey de Israel. Ahora, cuando Eliseo los guía y los entrega en la mano del rey de Israel, y él lo quería matar, le dice la palabra de Dios aquí, que pregunta a Eliseo al rey de Israel, ¿tú matarías a alguien que tomaste cautivo con tu espada, verso 22, y con tu arco? No lo vas a matar como es la costumbre. Le vas a poner delante de ellos una mesa con pan y con agua. En otras palabras, le vas a hacer un banquete a tu enemigo. Que se sienten ahora, que comiencen a dar testimonio cómo quedaron ciegos y ahora veían, y cómo comieron pan y agua de la mano de sus enemigos. Y luego déjalos libres para que vuelvan a sus señores. Comieron en la mesa de los israelitas, bebieron y volvieron sin ánimo de guerra hasta contarle al rey de Siria todo lo que había pasado. Me encanta mucho el versículo final, como termina, y ahora analizaremos un poquito más. Entonces le preparó una gran comida, versículo 23, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y escuche las últimas palabras. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Nunca más se atrevieron a venir a molestar al pueblo de Israel, un ejército poderoso como el de Siria. No sacaron una espada, no tiraron un misil, nada. Me llamó la atención esto. Ni actuaron el ejército espiritual que los cuidaba. Esto fue una hazaña de fe de Eliseo, que lo hace retroceder a un ejército completo. Cuando Eliseo no tenía ni un arma, los cautiva, lo enceguece, lo entrega en las manos de su enemigo, lo hace volver de vuelta, y el terror de la presencia y del obrar de Dios fue tan fuerte que nunca más se atrevieron a acercarse a Israel. Y yo de esto quería sacar una lección para nosotros. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nosotros no podemos pelear en la carne como pelea el mundo, contra carne y sangre, odios, rencores, malas palabras, amenazas. Esa no es nuestra lucha. No es nuestra lucha. Nuestra guerra es espiritual. No es con ejército ni con fuerza, dijo el Señor, es con mi espíritu. Y cuando nosotros actuamos en ese nivel espiritual, sí que nuestras armas son poderosas para destruir todas las fortalezas y las artimañas del diablo. Hermano, yo recién decía al principio que hemos descuidado la posibilidad de funcionar en el ministerio profético como iglesia. No tenemos palabra, no tenemos dirección.
Cuando hay gente, aún muy importante, que está en incertidumbre muy grande, no tenemos la habilidad de tomar palabra de Dios para poder dirigir a un pueblo o traer un concepto claro del cielo que diga, así dice el Señor, esto es lo que yo quiero. Entonces cada cual actúa como mejor le parece y habla de lo que mejor opina, y por eso aún en medio del pueblo de Dios tenemos confusión. Pero en Israel, en ese campamento, había una voz profética, había un ojo profético, había una palabra profética oportuna que no solo era para ellos o para profetizarle a otro con quién te vas a casar o para profetizarle si vas a ser rico o te vas a enfermar o no. No, era para dirigir a una nación y para poner freno a un pueblo enemigo que venía a destruirlo. La determinación de una nación estaba en las manos de un profeta solitario que vivía arriba de la montaña. Yo creo que Dios traerá un tiempo cuando la iglesia esté afilada, bien afilada y bien sensibilizada al obrar de Dios y al oído de Dios, que tendrá que reconocer las autoridades que nos gobiernan, sean provinciales, municipales o nacionales, que ahí en ese campamento hay palabra de Dios y nosotros queremos escuchar. Cuando tuvimos la última reunión en Pérez, que estaban las autoridades, y yo traje una palabra parecida a esta, que cuando Dios nos da una visión de discernimiento espiritual, podemos llegar a ver cosas que no ven en el mundo natural. Y eso solo lo puede revelar Dios. Todas las autoridades que estaban ahí, intendente, concejal y todo, vinieron a mí y me dijeron, pastor, ore por nosotros, queremos tener eso. Porque con lo que nosotros vemos y hacemos conforme a lo natural, nos podemos equivocar y hasta a veces erramos, pero queremos ver las cosas que hoy no vemos con lo natural. Abrieron el corazón a pedirme que yo orara como oró Eliseo para que los ojos se le abran. Cuando nosotros crezcamos en este nivel profético y dejemos de contar cuentitos y hablar cositas livianas, sino que realmente hablemos de las verdades profundas de Dios, que Dios nos haya revelado nuestros secretos. Y lo podemos compartir y declararlo. El mundo verá que hay un profeta en la montaña, que habrá una voz profética que a veces no reconoce ni el sistema del mundo y a veces hasta el pueblo de Dios tampoco lo reconoce. Pero cuando nosotros crecemos en esa línea, yo creo que vamos a traer bendición al pueblo de Dios y también bendición a la sociedad en la cual vivimos. Segunda cosa que saco como experiencia espiritual hermosa. Si vivimos mirando las cosas del aspecto natural, vamos a estar como el criado de Eliseo viviendo con miedo. Miedo al virus, miedo que la vacuna no viene, miedo que me voy a quedar sin trabajo, miedo que si va a ganar fulano, va a ganar sultano, siempre rodeado de temores. Miedo al mundo violento, miedo a todo. ¿Por qué? Porque solo miramos como el enemigo ha sitiado el territorio. No podemos evitar que el enemigo esté sitiando el territorio, pero tenemos algo en ventaja que el mundo no tiene. Tenemos los ojos espirituales, que si Dios lo permite y nosotros queremos, pueden ser abiertos a ver en una dimensión, que no solo voy a ver gente acá y voy a ver demonios, puedo ver gente mala, perversa afuera, voy a ver a los ángeles de Dios que están al lado nuestro, rodeándonos, protegiéndonos, guardándonos en tu casa, en tu familia, a donde tú estás, que tú no estás solo, porque el Señor prometió estar con nosotros. Pero no lo vemos, porque no hemos entrado a esa dimensión de creer de que Dios está y siempre gana lo natural y terminamos mirando como el criado de Eliseo miraba el problema que estaba a su alrededor
y no podía ver lo que estaba oculto a los ojos naturales, que solo por una apertura espiritual de una revelación de Dios usted puede llegar a ver. La otra cosa que me llamó mucho la atención, que como dije hace un momento, los ojos espirituales se abren para ver que Dios está con nosotros, pero hay un momento que parece que Dios no actúa, porque nos deja actuar a nosotros. Porque nos hemos acostumbrado al Diosito mío, sálvame. Y hay cosas que Dios nos ha dado y nos ha puesto en autoridad para poder hacer lo que tenemos que hacer. Había una palabra hermosa que me venía trabajando en estos días, que no tuve tiempo de prepararla, mostrando la diferencia entre Moisés y Josué. Moisés dijo: Señor, si no venís conmigo, yo quiero tener tu presencia al lado mío. Si no, no voy, me quedo. Como yo me enojo. Yo te quiero ver a vos. Y quedó dando vuelta en el desierto y se perdió en el desierto. Él nunca se perdió, está en la gloria de Dios, pero perdió la oportunidad de conquistar. Su sucesor, Josué, él no dijo: Señor, si no vienes conmigo, no voy. Él recibe la orden de Dios y le dice que sea esforzado y que sea valiente. Y le dijo: mi presencia irá contigo, yo no te dejaré, no te abandonaré. Y dice: a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y al revés la cosa. No, Señor, donde tú vayas yo te voy a seguir. No, Dios le dice al revés: yo te di la palabra, obedece. Y a donde tú vayas en obediencia, yo te voy a estar a tu lado. Que vaya adelante. Y Josué cruzó el Jordán. Josué conquistó la tierra prometida. Josué conquistó todo lo que Dios le había prometido, a diferencia de Moisés, porque se atrevió a caminar por fe a lo que Dios le había dicho. Hoy nosotros estamos en una situación similar. Estamos esperando que Dios venga y nos salve, y nos salve, y nos salve. Y el ejército se quedó quieto, como diciendo: a ver, ¿en qué te vas a mover, Eliseo? Y dijo Eliseo: estoy solo contra toda esta multitud, me voy a jugar un ping-pong solo con ellos. Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, cerrarle los ojos a todos. Y quedaron todos con el bastón blanco los soldados. Él se atrevió a salir y no a esconderse o disparar. Salió al frente de ellos y le dijo: ¿dónde está el capitán? Mire, se equivocaron, yo sé a quién están buscando ustedes, venga que yo los llevo. Síganme. Y ellos iban como corderitos al matadero. Cuando lo llevaron a la puerta de Samaria, lo entregaron en las manos del rey de Israel, se dieron cuenta que un hombre no solo se había burlado, había un cielo que estaba interviniendo a favor de él, que le había cegado los ojos y que la victoria se la estaba dando, poniéndolo en las manos del rey de Israel, que tenía todo el derecho de matarlos a todos, conforme a la ley y a la usanza de la época. Pero Eliseo dijo: no lo hagas. Vos te querés llevar la chapa de la victoria. No, esto no es victoria tuya, esto es victoria de Dios. Dios no se mueve como los hombres en la tierra se mueven, peleando y ganando, perdiendo. Dios se mueve de otra manera. La guerra es de Él, y en esta guerra no hay rencor, ni odio, ni matanza. La victoria la tuvo sin derramar una gota de sangre, sin desenvainar espada, ni que se mueva el ejército celestial. Lo hizo un hombre que veía a Dios, que oía a Dios, que le creía a Dios y no tenía temor de llevarlo de las narices al ejército entero. ¿Cómo necesitamos ese espíritu de Eliseo en medio nuestro? ¿Cómo necesitamos no solo la palabra, la dirección, la voz, mirar? ¿Cómo tratar al enemigo? El rey de Siria dijo: ya se la voy a ganar a este, le voy a rodar la ciudad, no se escapa. Mire cómo terminó el ejército. Volviendo con la cola entre las piernas, de vuelta, con la pancita llena, satisfecho con el pan y el agua,
y nadie se animaba a contar lo que había pasado. Pero fue tan poderosa la intervención sobrenatural que nadie de Asiria, de los enemigos, se atrevió a volver a atacarlo. Hermanos, esta última parte es lo que yo aprendí y recibí como principio espiritual. Cuando usted actúa en la carne reacciona. Cuando usted actúa espiritualmente, dejando que Dios obre, el enemigo se resigna, se entrega y se arrodilla ante la autoridad sublime del Señor, que no se anima nunca más a levantar su mano o su dedo acusador contra ti. Nosotros somos un pueblo que, aunque pequeño, no indefenso, no tenemos que llorar nuestras limitaciones, nuestras pequeñeces, porque somos un pueblo grande, porque el grande está con nosotros. Somos un pueblo poderoso porque el poderoso está con nosotros. Y aún esto que somos, lo pequeño nuestro, Dios lo quiere usar para desbaratar toda estrategia del diablo. Y yo te digo, hermano, en el nombre de Jesús, hoy no sé a quién le estoy hablando, si a algún hermano, a la iglesia toda, a la ciudad o a quien está llegando la palabra. Es hora que permitamos a Dios que Él actúe con nosotros como actuó con Eliseo. Eliseo era un profeta característico del Antiguo Testamento. Hoy el profeta del Nuevo Testamento es un don más de la iglesia. Pero la iglesia sí, como cuerpo, deberíamos ser como el Eliseo antiguo, una voz profética, un oído profético y un ojo profético. Y no criticar como el mundo critica lo que nos gobierna y hacer cosas como el mundo hace para desbaratar las obras enemigas. No trabajar y pelear con armas carnales, sino trabajar con armas espirituales para poder destruir toda la fortaleza del diablo. Descubrí algo en la historia, que el enemigo no ve las estrategias de Dios. Eliseo sí se metió en la recámara del enemigo, pero ellos no se pueden meter en la recámara de Dios. Cuando un pueblo de Dios entra en un nivel espiritual a poder buscar estrategia, dirección divina o actuar en el espíritu, el diablo se confunde, porque ahí no puede entrar, pero sí nosotros podemos recibir revelación de lo que el enemigo está tramando en su secreto. Mis amados, tenemos que dar un paso más adelante como iglesia en crecimiento. Y no solo venir acá a la iglesia para cantar, adorar y a pedir que oren por mí, que me sane, que me restaure, que me levante, que me ayude, que me arregle los líos. Esa es una cosa primaria. Tenemos que entrar a un nivel como iglesia donde podamos tener la seguridad y la convicción que Dios se está moviendo a través nuestro, pero no solo para ganar gente y llenar templo, para traer dirección a una ciudad, a una nación, a un pueblo, y poder traer palabra fresca del cielo, para poder vociferar y contar, decir, cuidado allá, mis hermanos, porque el enemigo se está levantando, cuidado allá, gobierno, porque hay una estrategia mentirosa que te quieren destruir. Necesitamos. Y acá no tiene que prevalecer la voz de un hombre o de un pastor, es la voz de la iglesia la que tiene que levantarse. Cuando la iglesia ha comenzado a caminar en esos niveles espirituales sobrenaturales. El criado de Eliseo era un creyente, era un temeroso de Dios, pero él miraba con los ojos naturales. Eliseo estaba en la misma congregación, pero él tenía los ojos espirituales abiertos. ¿Nota la diferencia? El criado de Eliseo, cuando vio el ejército enemigo, buscaba por qué puerta disparar y salir corriendo. Eliseo, que estaba en la misma congregación, dijo, qué linda oportunidad para reírme del enemigo. Lo voy a llevar hasta las puertas del rey de Israel.
Porque la visión determina quiénes somos. Y la visión determina lo que podemos hacer. No podemos tener libertad espiritual en la casa de Dios cuando estamos llenos de los temores naturales como el criado de Eliseo, porque nuestra única visión es la natural. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no en la carne. Por eso que cuando hemos perdido la visión espiritual, copiamos en la iglesia todo lo que el mundo hace para ganar el éxito. Nosotros no tenemos nada del mundo. Todo lo que tenemos es de Dios. Y es Dios el que tiene que hablarnos, enseñarnos, revelarnos y mostrarnos para poder tener una verdadera conquista. Y repito, esta conquista no se hace con muchos, con multitudes, lo dijo muchas veces el Señor. Esta conquista se hace con alguien que le crea, que escuche y que vea a Dios qué es lo que quiere hacer. Hermanos, nuestra ciudad está en nuestras manos. No en las manos del diablo, en las manos de la iglesia. Tu casa, tu familia está en tus manos, no en las manos del diablo. Dios está listo para apoyarte a lo que tú quieras hacer. Que te pares con autoridad y digas basta. En estos límites mando yo y yo estoy con el Señor. Acá nada va a entrar que no sea de Dios. La iglesia unida a nivel nacional deberíamos pararnos frente a todos estos embates, tantas amenazas, tantas maldiciones que se tiran sobre nosotros, que ya nos están destinando a ser ya no un país de cuarta o de tercera. Nos están marcando que vamos a ser como Venezuela, como Cuba o como otros países que han caído tanto. No podemos ni aplaudir ni ponernos a llorar por las cosas que están diciendo. Es hora que nos paremos frente a Dios. Digamos, Dios, tú nos pusiste aquí, en esta tierra. Y el diablo no va a ser un vencedor, ni el enemigo va a ser un vencedor. No importa la gente que tengamos, acá hay personas que te están creyendo y están esperando una palabra tuya. Y nosotros desde esta montaña perdida en Argentina, en la autoridad de Dios, podemos desbaratar cualquier cosa que el enemigo está haciendo en la capital federal. No te preocupes, solo actúa. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Cuando hagas lo que tenga que hacer, yo voy a estar contigo. A donde tú te muevas, yo me muevo. Cuando tú hagas, yo voy a hacer. Pero si tú te quedas quieto, me quedaré quieto. Si tú te escondes, me voy a esconder contigo. Pero esa no es la personalidad de Dios. Que Dios bendiga este tiempo. Este tiempo son tiempos de desafío, hermanos. Tiempo de desafío. Estos días estaba pensando, Señor, tengo una gana de escapar a algún lugar. Hace tanto tiempo que no salgo y en medio de tanta oleada de problemas, digo, tengo ganas de respirar aire nuevo. Llamé a un par de amigos que tenía pasajes sacados y dos para viajar afuera, a donde no hay tanto lío como acá. El Señor me exhortaba y me dice, ¿vas a salir a descansar cuando el pueblo está en guerra? ¿Vas a buscar un reposo para tu vida cuando el pueblo está peleando las batallas? No es tiempo de reposar, no es tiempo de descansar, ni es tiempo de andar escondiéndose o escapando de los problemas. Es tiempo para estar en el frente de batalla y levantar palabra, levantar intercesión, levantar dirección. Porque somos la voz de Dios, somos los ojos de Dios y somos el oído de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. No venimos a entretenernos o a jugar. Venimos a prepararnos para hacer la obra de Dios. Aleluya. Esta es una escuela de cadetes del ejército de Dios.
donde nos preparamos para salir a la batalla. Gloria a Dios. Sabemos que tenemos frente un ejército duro, difícil, enemigos poderosos, sabemos, pero sabemos quién es nuestro Dios. El diablo es poderoso, pero el Señor es todopoderoso. El enemigo pueda levantarse como río, pero Dios levantará bandera. Aleluya. Estamos de pie, por favor. Te estoy escuchando, querido, todo lo que hablas ahí. Está saliendo por los parlantes. Vamos a adorar a Dios por un momento. Vamos a orar al Señor. No, cantar lo que quieran. Vayan pasando los músicos, los cantantes. Yo no sé qué pedirle primeramente al Señor, porque quiero decirle y confesarle delante de ustedes, no me siento un Eliseo, me siento como el criado. Que todo lo que veo me causa preocupación. Necesito que Dios me abra los ojos, pero no solo para abrirme los ojos para ver la realidad de Dios, cómo se mueve. Necesito que Dios me abra los oídos para que en medio de tantas voces raras y aun que salen de los púlpitos religiosos pueda escuchar el dulce, apacible y delicada voz del Señor que me diga, como le dijo a Elías: ¿qué estás haciendo acá en la cueva? No es tiempo de esconderse en los templos, es hora de hacer frente a toda la adversidad y llevar la luz de Cristo, llevar el poder de Dios, llevar el amor de Dios. Para eso Dios nos ha llamado. Y así como le he abierto mi corazón, yo creo que en esta noche muchos de nosotros tenemos que pedirle a Dios: ábrenos los ojos para ver qué está haciendo y qué estrategia el enemigo tiene conmigo, con mi casa, con mi familia, con la iglesia, que pueda verlo, pero que al mismo tiempo pueda ver que los ángeles de Dios están al lado mío, cuidándome, protegiéndome, y cómo Dios me quiere preparar para enfrentar, no con armas naturales ni con fuerzas carnales, en el poder del Espíritu, enfrentar al enemigo y traerlo a los pies nuestros. Humillados puedan volverse, glorificando al Dios de Israel, al Dios de los cielos, que hace las cosas que Él hace. Grande y maravillosas son tus obras, hemos cantado tantas veces. Dios es el Dios grande y poderoso que está en medio de nosotros. La voz de Eliseo le dijo en medio de la turbación al criado: no tengas temor. Y yo te digo a ti, mi hermana y mi hermano, no tengas temor. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra de nosotros. Amén. Oramos a Dios. Le voy a pedir al pastor Romero, que estuvo con nosotros ministrando, que venga por favor a hacer esta oración. Necesitamos, hermanos, como dice la Escritura, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Que cuando nos sometemos a Dios en humillación, Él se levanta con poder en medio de nosotros. Echa toda tu ansiedad sobre Él, que Él toma cuidado de nosotros. Amén. Después de esta oración, que va a ser